aquí tenemos que tener en cuenta que la frontera sur de España al final engloba tanto Ceuta y Melilla, en la frontera con Marruecos, como Islas Canarias. Entonces estamos hablando de una frontera que es muy diferente entre sí, que ni siquiera está pegada a la península, y hay que tener en cuenta la particularidad de que en un caso estamos vigilando una frontera terrestre y en otro caso es una frontera marítima, que ahí ya además incluso se vuelve un poco difuso el concepto de frontera, porque como por ejemplo abarcas lo que es la detección o la vigilancia de todo un espacio marítimo como es el que hay entre, por ejemplo, ciertos países africanos y Canarias, ¿no? Entonces estamos hablando de tecnologías que normalmente lo que intentan hacer es labores de detección y prevención, es decir, intentar detectar a personas que pueden estar intentando cruzar esas fronteras y pararlas antes de que eso ocurra o durante el camino. En Ceuta y Melilla, por ejemplo, se utilizan muchas cámaras infrarrojas, cámaras térmicas, láseres iluminadores. Son tecnologías que lo que intentan hacer es abarcar el mayor espacio posible, más allá de lo que obviamente podría haber un agente, una personita humana mirando a través de una cámara, y de manera automatizada pues alertar, ¿no?, de esa detección de movimiento. Sobre todo son tecnologías que intentan hacer que, por ejemplo, la detección durante la noche sea más acertada, por eso las cámaras térmicas para intentar detectar signos de calor, o los láseres o los drones con inteligencia artificial que intentan, como decía, abarcar ese espacio. Y en el caso de Islas Canarias, por ejemplo, estamos hablando de un sistema tecnológico bastante adaptado ya, que es el llamado SIVE, el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior, que se compone de una serie de cámaras y radares que también lo que hacen es intentar abarcar todo el espacio marítimo posible. Normalmente el SIVE tiene un alcance de más o menos unos 20 kilómetros para dejarlo así como en estándar, y también se dedican a intentar detectar esos objetos, esos sujetos cuando vienen, por ejemplo, personas en pateras, ¿no?, y en embarcaciones más pequeñas. Por supuesto que estas tecnologías tienen fallos en su uso, en el sentido de que no son siempre precisas, pero lo que intentan hacer es detectar esas ocasiones en las que las personas no podrían con sus sentidos habituales y bueno, facilitar un poco esa labor de detección y prevención. La frontera sur de España es una de las más vigiladas y además es uno de los casos de estudio más potentes que se utilizan a nivel europeo, precisamente porque cuando se estudian fronteras europeas estamos hablando de un gran continente, que casi todas las fronteras son terrestres. Es más, los otros países que tienen un poco esta similitud con España son Grecia, Italia, y ya vemos que son puntos muy calientes de migración, sobre todo del continente africano, de modo que digamos que estos países de la zona mediterránea son las que más se utilizan un poco como campo de pruebas. También digamos que los proyectos un poquito más bizarros, por llamarlos de alguna manera, terminan desarrollándose ahí. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es donde más puedes probar y es donde más tienes que detectar. Al final el tipo de inmigración irregular que entra por una frontera en el centro del continente europeo, pues no sé, pues por los países bálticos o por Alemania, Francia, ya un poco la zona más occidental, es siempre frontera terrestre. Entonces la tecnología y las labores que se hacen en el terreno son muy diferentes a los que se tienen que dividir entre un territorio que ya está ubicado directamente en el continente africano o, como decía antes, las islas que están rodeadas de mar. Esto ahora mismo es uno de los puntos de debate principales entre las organizaciones, por ejemplo, de derechos humanos y derechos digitales, más que nada porque digamos que las personas migrantes son uno de los grupos poblacionales, por no llamarlos colectivos, porque es que no es un colectivo las personas que migran, donde más se prueba esta tecnología más avanzada, como decías tú, pero que en realidad son simplemente como sistemas que se están intentando probar y que lo que termina pasando es que se utilizan estas personas como sujetos experimentales para ver si esa tecnología funciona o no, ¿no? Y lo que suele pasar es que mientras que por ejemplo, puede que haya ciudades europeas en las que se implanta un sistema de inteligencia artificial, de reconocimiento facial, para vamos a intentar vigilar espacios públicos y vamos a intentar identificar a las personas que están cometiendo delitos o cometiendo crímenes, que es una tecnología que está ya como muy arraigada, los sistemas de reconocimiento facial. Digamos que en las fronteras se lleva como un siguiente nivel de experimentación. Vamos a probar reconocimiento facial, pero además vamos a probar reconocimiento de emociones. Vamos a intentar averiguar si una persona que está entrando por la frontera me está mintiendo
a base de analizar sus expresiones faciales o sus movimientos corporales. No está demostrado científicamente que una tecnología pueda identificar si una persona está mintiendo en base a su movimiento corporal o a su comportamiento, y sin embargo este tipo de tecnologías se prueban en la frontera. ¿Por qué? También porque hay muchísimo dinero europeo mucho dinero europeo invertido en desarrollar estas tecnologías para intentar crear ese avance, ¿no? Entonces se aceptan una variedad de proyectos que no tienen por qué tener ese aval tecnológico o científico. Entonces, ahora mismo es uno de los puntos más candentes en la conversación en derechos digitales, precisamente porque se utilizan como cobayas a las personas migrantes para testar esta tecnología. Sí, esto está relacionado con lo que estaba diciendo hace un momento sobre la inversión por parte de la Unión Europea. Al fin y al cabo, muchos de esos proyectos tecnológicos que se introducen en fronteras, ya sea en frontera sur en España o en fronteras europeas, vienen de proyectos europeos que digamos que invierten una cantidad de dinero en ciertos proyectos a los que tienes que presentarte, es como una especie de licitación, por así decirlo, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones lo que pasa es que una autoridad, por ejemplo, como puede ser aquí la Guardia Civil, se alía con empresas privadas, por ejemplo, para pedir ese tipo de financiación. Al final aquí hay una colaboración público-privada porque normalmente la administración pública no desarrolla, no crea esa tecnología por sí misma. Tiene que acudir a una empresa privada que tenga el conocimiento, que tenga el material, que tenga la capacidad de crear esos sistemas, y luego esa empresa privada se la vende a la institución pública. Entonces, al final aquí se produce, digamos, una relación entre público y privado a nivel compra de tecnología, pero que a su vez está financiada por fondos públicos de la Unión Europea. Cuando hablamos de contratos millonarios en el informe hablamos de esta relación. ¿Y cuál es el problema? Que al final son millones y millones y millones de euros destinados a unas tecnologías que en algunas ocasiones ni se llegan a implantar en frontera porque son proyectos con una aspiración tan loca, por decirlo de alguna manera, que no llegan a funcionar, ¿no? Entonces no se pueden implantar. Y si realmente se llegan a instalar, muchas veces lo que ocurre es que no funcionan como deberían y terminan pues, causando efectos negativos sobre las personas que migran. Pues esta investigación en concreto se hizo porque, pese a que hay muchísima investigación y muchísimo interés en analizar el uso de la tecnología sobre la migración e intentar analizar también cómo es el uso de esa tecnología, tiene un efecto y un impacto sobre las personas migrantes y también a sus niveles de derechos fundamentales, mucha de esa investigación se está haciendo desde escritorios, en redacciones, en organizaciones, se está haciendo desde diferentes puntos de Europa, pero sin llegar a explorar y entender bien lo que está ocurriendo en frontera. Cuando se nos propuso a Algo Reis hacer esta investigación por parte de Euromed Rights, que es una organización ubicada en Bruselas, que es la que nos emplazó a hacer esta investigación, al final lo que les planteamos es que teníamos que, dejar de hablar de inteligencia artificial, teníamos que hablar de tecnología digital, porque nada nos garantizaba que fuésemos a ir a frontera sur y que nos fuésemos a encontrar esta tecnología tan avanzada, y segundo, insistimos mucho en que teníamos que ir a la frontera, porque, como estaba diciendo, hay mucha investigación hecha a través de estudios académicos, a través de lo que ha escrito una persona en base a su experiencia de hace años, pero hay que ir a la frontera para entender cómo se está utilizando esa tecnología. A pesar de que hay tantos proyectos y tanta iniciativa por instalar estas tecnologías, cuando mi compañero Carlos Lancho, que fue a Ceuta y Melilla, y mi compañera Ana Valdivia y yo fuimos a Canarias, nos dimos cuenta de que mucha de esa tecnología que se está testando, por la que se está invirtiendo, en realidad allí no tiene una aplicación tan grande o tan útil. Lo que pasaba es que muchas veces estas tecnologías que te he comentado al principio o están, por ejemplo, en unas condiciones no lo suficientemente aptas como para que funcionen con precisión, ¿no? Por ejemplo, el SIBE en Canarias, que al final se canibalizan muchas piezas, entonces no funciona como debería. O sistemas de inteligencia artificial utilizados, por ejemplo, en Ceuta y Melilla, y que realmente no están dando como los resultados que se esperan, porque, por ejemplo, los agentes de Guardia Civil que deberían estar utilizándolos no son capaces de utilizarlo correctamente, entonces no se llega a esa detección esperada. Entonces nos dimos cuenta que al final las tecnologías más analógicas, como el uso de un teléfono satelital por parte de personas que llegan en una patera, es mucho más útil, por ejemplo, para una ONG o para la Guardia Civil, para saber que estas personas están llegando a Canarias. Entonces, pese a que sabemos que esos proyectos están ahí y que esas tecnologías se están instalando, una vez llegamos ahí nos damos cuenta de que lo que mejor está funcionando y
esto muy a rasgos generales, realmente son tecnologías que tienen 20-25 años y que son las que más se están aprovechando, por ejemplo, ONGs que se dedican a la vigilancia en el mar, ¿no? Entonces, uno de las conclusiones principales es que es necesario ir a frontera para entender cómo todo este movimiento también económico de inversión en tecnologías en realidad luego no se está manifestando de la manera que debería en las fronteras.